Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en una normativa que es, fundamental para entender el sector público en España. Hablamos de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Es, digamos, la ley que intenta poner orden en cómo se organiza y actúa la administración. Un tema que puede parecer árido, pero es crucial, ¿verdad? Así es. Y para entenderla bien, vamos a basarnos directamente en el texto consolidado de la propia ley, con las actualizaciones más recientes, de agosto de 2024. Esa es nuestra hoja de ruta hoy. Perfecto. Y el objetivo, yo creo que es entender cómo esta ley cambia el panorama de la administración, qué principios sigue, cómo se relacionan las distintas partes y también qué herramientas nuevas trae para modernizarla, sobre todo con la idea de ser más eficientes y el tema digital, que es clave. Empecemos por el principio. ¿Por qué hizo falta esta ley? Mira, surge claramente de una necesidad de modernización. Hay que recordar el contexto del informe Cora, el de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Allá por 2013 ya se dijo, ojo, hay que simplificar, eliminar duplicidades, ganar eficiencia. Era urgente. Claro, y además conecta con lo que dice la Constitución sobre usar bien el dinero público, ¿no? El artículo 31.2. Exactamente, ese es el mandato constitucional de fondo. Y para llevarlo a la práctica, la ley arranca fuerte, en el artículo 3, poniendo sobre la mesa los principios generales. Y ojo, que no son solo palabras bonitas, obligan a todas las administraciones públicas. Mantiene los de siempre, eficacia, jerarquía, coordinación, el sometimiento a la ley. Los que ya nos suenan más, digamos. Sí, pero lo interesante es lo que añade. Mete con fuerza conceptos como la transparencia, la planificación, la dirección por objetivos, cosas más de gestión moderna. Vale. Y aquí viene un cambio gordo. Consagra como principio el funcionamiento electrónico obligatorio. Esto es clave. Entre administraciones y dentro de ellas. La interoperabilidad, la seguridad digital, pasan al centro. O sea que eso de que lo digital fuera una opción, se acabó. Ahora es la regla general para funcionar por dentro. Totalmente. Y se añaden más cosas. La responsabilidad por cómo se gestiona, buscar la calidad de los servicios, la accesibilidad para todos, la proporcionalidad, todo enfocado a servir mejor a la gente. Y un detalle importante de estructura que simplifica mucho. Cada administración, Estado, comunidad autónoma, ayuntamiento, diputación, actúa con una sola personalidad jurídica. Se acaba esa idea de que dentro de un ministerio había varias personas diferentes. Entendido. Simplificación ahí. Vale, con esos principios como base, ¿cómo organiza la ley la Administración General del Estado? La AG. El núcleo duro, por así decirlo. Pues sigue una estructura jerárquica bastante clásica, la verdad. Arriba están los órganos superiores, ministros y secretarios de Estado. Y por debajo, los órganos directivos, subsecretarios, secretarios generales técnicos, directores generales. Es el esqueleto de un ministerio, vamos. Y me imagino que define bien qué hace cada uno. Claro. El artículo 61 dice lo que hacen los ministros. La máxima responsabilidad política y administrativa del departamento. Los secretarios de Estado, según el 62, son como sus números 2 para ejecutar la política en áreas concretas. Y aquí hay una novedad interesante, ligada a esa eficiencia que buscaban. El artículo 63 refuerza el papel de los subsecretarios. Les da explícitamente la tarea de impulsar la gestión centralizada de servicios comunes. ¿Qué tipo de servicios? Pues recursos humanos, compras, gestión económica, informática. La idea es evitar que cada dirección general tenga su pequeño chiringuito de servicios de apoyo. Se busca optimizar. Tiene sentido, sí. Centralizar para ahorrar y ser más coherente. Eso es. Pero claro, la AG no está solo en Madrid. La ley también se ocupa de cómo se organiza por el territorio. Ahí es donde entran los delegados y subdelegados del gobierno, ¿no? ¿Qué papel les da la ley ahora? Exacto. Los delegados del gobierno son, como dice el artículo 72, la cara del gobierno central en cada comunidad autónoma. Tienen un rango alto de subsecretario y dependen directamente de presidencia, aunque para temas concretos se coordinan con el ministerio que toque. Los nombra el presidente del gobierno por Real Decreto. ¿Y su función principal cuál es? ¿Ser el embajador del Estado? Bueno, más que eso. Son clave para que todo funcione coordinado. Dirigen toda la administración del Estado en esa comunidad, coordinan sus servicios, informan al gobierno de lo que pasa allí, colaboran con la administración autonómica y con las locales.
Y también supervisan que se cumplan las leyes y ayudan a desarrollar las políticas del gobierno en ese territorio. Y una cosa práctica, coordinan el uso de los edificios y medios del Estado allí. Vale. ¿Y un nivel más abajo, en cada provincia, los subdelegados? Correcto. El artículo 75 dice que tienen que ser funcionarios de carrera del grupo A1, gente con nivel. Sus tareas son más de día a día provincial, hablar con ayuntamientos y diputaciones, cooperar con ellos. Y muy importante, dirigen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia. Son la máxima autoridad en seguridad ciudadana a ese nivel. También llevan protección civil y dirigen los servicios de la AGE que están allí. Y lo mismo con los edificios y medios materiales provinciales. Entendido. Parece una estructura clara. Pero sabemos que la administración es más que ministerios y delegaciones. La ley habla de un sector público institucional. ¿Qué es eso exactamente? Pues es un concepto clave. Sí, viene en el artículo 2 y luego se desarrolla en el 84. Es todo ese conjunto enorme de entidades que dependen de las administraciones, del Estado, de las CGA, de las entidades locales también, ojo, pero que tienen su propia personalidad jurídica y se crean para hacer tareas muy específicas. Es un mundo aparte casi. ¿Y qué tipo de entidades encontramos ahí? Porque suena a que puede haber de todo. Y lo hay. Es muy variado. La ley intenta poner orden clasificándolas. Están los organismos públicos, que es lo más tradicional. Aquí entran los organismos autónomos, que son más administrativos, y las entidades públicas empresariales, las EPEs, que funcionan más como una empresa. Luego estaban las agencias estatales, que se crearon con idea de ser más flexibles, gestionar por objetivos, aunque la verdad es que no han tenido tanto desarrollo como se pensaba. Y además de esos organismos, ¿qué más hay? Pues mira, tienes figuras como las autoridades administrativas independientes. Piensa en la CNMC, la de competencia, o la Agencia de Protección de Datos. Se supone que necesitan más autonomía. Vale. Luego, las sociedades mercantiles estatales, empresas propiedad del Estado que compiten en el mercado. También figuras donde colaboran varias administraciones, como los consorcios, o incluso con entidades privadas sin ánimo de lucro. Ajá. Y no nos olvidemos de las fundaciones del sector público, que también hay muchas, e incluso fondos sin personalidad jurídica creados para gestionar dineros para fines concretos. Y las universidades públicas que no dependen de las CCA. Un lío, vamos. Un ecosistema bastante complejo, sí. ¿Y qué pretendía la ley al meter mano en todo esto? ¿Cuál era el objetivo? Pues aquí tocamos un punto sensible de la reforma. Intentar frenar lo que se llamó la huida del derecho administrativo. La huida. ¿Qué significa eso? Pues la tendencia que había a crear entidades con formas jurídicas distintas, sociedades, fundaciones, que a veces se escapaban un poco de los controles de presupuesto, de personal, de contratación, que sí se aplican a la administración normal. La ley busca meter a todo este sector en vereda, con más supervisión y control. Entiendo. ¿Y cómo se supone que se hace ese control más estricto? ¿Qué mecanismos hay? Pues se monta un sistema de supervisión continua que parece bastante serio, la verdad. Sobre todo a través del Ministerio de Hacienda. Este ministerio vigila si la entidad sigue siendo útil, si se sostiene económicamente, si cumple sus fines, o si ya no tiene sentido y hay que cerrarla. Además, el ministerio del que depende cada entidad, el ministerio tutor, digamos, tiene que hacer un control anual de eficacia, ver si cumple los objetivos que se le marcaron. Suena a que les miran con lupa y de forma constante. Esa es la idea, sí. De hecho, todas estas entidades tienen que hacer un plan de actuación cuando se crean y actualizarlo cada año. Ahí tienen que decir qué van a hacer, con qué dinero, qué esperan conseguir. Y crear nuevas entidades ahora es más complicado. Hay que justificar muy bien por qué hace falta, demostrar que no hay otra entidad que ya haga lo mismo y analizar si va a ser eficiente. Se busca evitar que esto crezca sin control. ¿Y hay alguna herramienta más para saber que existe y controlarlo? Sí, se crea el inventario de entidades del sector público estatal, autonómico y local. Es un registro público, una especie de censo oficial de todo este entramado. La idea es que haya transparencia, que se sepa qué hay, y luego hay reglas específicas para cada tipo. Por ejemplo, para las sociedades mercantiles del Estado, la ley dice claramente que la administración que la creó responde directamente por lo que hagan los consejeros que ha nombrado. Se refuerza la responsabilidad. Vale, hemos visto la estructura de la AGE y este enorme sector institucional. Pero las administraciones no viven solas. ¿Cómo regula la ley las relaciones entre ellas? Entre el Estado, las CCA, los ayuntamientos. Ese es otro de los grandes bloques de la ley. El título 3 pone las bases para que el sistema funcione.
Habla de principios como la lealtad institucional muy importante, el respeto a las competencias de cada uno, la colaboración, la cooperación, la coordinación. Son las reglas del juego para que no haya conflictos constantes. Suenan bien como principios, pero ¿cómo se traducen en cosas concretas? ¿Qué herramientas da la ley para que colaboren de verdad? Pues distingue varias formas. Primero, hay un deber general de colaborar. Todas las administraciones tienen que ayudarse, darse información, prestarse asistencia técnica. Para esto, se habla de usar herramientas como el intercambio electrónico de datos o plataformas digitales compartidas. Vale, una colaboración básica, digamos. ¿Y si quieren hacer algo más juntas? Entonces, ya entramos en la cooperación voluntaria, que se tiene que formalizar. Y aquí la ley regula dos cosas principales: los órganos de cooperación y los convenios. Órganos de cooperación. Te refieres a las conferencias sectoriales y todo eso, ¿no? Exacto. Son foros muy importantes, sobre todo las conferencias sectoriales, que juntan al ministro de un área con todos los consejeros autonómicos de ese mismo tema. Sirven para hablar, coordinar políticas, a veces tomar decisiones conjuntas. Sus decisiones pueden ser acuerdos, que a veces son obligatorios para todos, o recomendaciones, que son más bien orientaciones. También hay órganos bilaterales, solo entre el Estado y una comunidad. Y un detalle importante: todos estos órganos y lo que acuerden tienen que inscribirse en un registro electrónico estatal. Si no, no tienen plena validez. Entendido. ¿Y la otra herramienta? Eran los convenios. Sí, los convenios son el contrato, por así decirlo, para colaborar en algo concreto entre dos o más administraciones. La ley aquí es bastante detallada, ¿sabes? Pone requisitos claros para que sean válidos. ¿Cómo cuáles? Pues tienes que justificar que firmar ese convenio mejora la eficiencia, que hay dinero para cumplirlo y, muy importante, que no estás cediendo tus competencias a la otra administración. La titularidad de la competencia no se puede pasar por convenio. ¿Y qué tiene que poner en un convenio, sí o sí? Pues un contenido mínimo obligatorio. ¿Quiénes firman? ¿Para qué el objeto? ¿Cómo se paga la financiación? ¿Cómo se va a vigilar que se cumple el seguimiento? ¿Y cuánto dura? La regla general es que duren 4 años como máximo, aunque se pueden prorrogar otros 4. Además, si firma la Administración General del Estado, hacen falta informes previos como uno jurídico y la autorización de Hacienda. Y de nuevo, para que el convenio funcione, para que tenga efectos, tiene que inscribirse en el Registro Electrónico Estatal y publicarse en el BOE. Mucho trámite, pero busca garantizar la seriedad, supongo. Exacto. Y si el convenio mueve bastante dinero, más de 600.000 euros, hay que mandárselo también al Tribunal de Cuentas para que lo revise. Vale, parece un marco bastante atado para la colaboración. La ley es enorme y no podemos entrar en todo, pero sí toca otros temas importantes del día a día administrativo, como las sanciones o la responsabilidad patrimonial, ¿no? Efectivamente, les dedica capítulos específicos para dar más garantías. En las sanciones, por ejemplo, insisten los principios de siempre: legalidad, solo la ley dice que es infracción y qué sanción toca; tipicidad, que esté claro que se castiga; responsabilidad individual; proporcionalidad de la sanción. Y sobre la responsabilidad patrimonial, cuando la administración causa un daño y tiene que indemnizar. Pues confirma ese derecho de los particulares a ser indemnizados si sufren un daño por cómo funcionan los servicios públicos, sea por funcionamiento normal o anormal. Y una novedad que tuvo su importancia fue regular de forma más clara la responsabilidad del Estado si una ley que aprueba luego se declara inconstitucional o contraria al derecho de la Unión Europea. Establece condiciones, no es automático, pero abre esa puerta. Y ya para ir terminando, hay un tema que está por toda la ley, casi como un hilo rojo: la apuesta total por lo electrónico. Es que es fundamental, sí. La ley no solo lo dice, sino que pone las bases para que el funcionamiento electrónico sea la norma, no la excepción. Regula cosas como las sedes electrónicas, que son como la oficina virtual oficial de cada administración. También los sistemas para identificar a la administración, como los sellos electrónicos, y para que los funcionarios y los sistemas automáticos firmen electrónicamente. Impulsa mucho el intercambio de datos entre administraciones, para que no nos pidan el mismo papel 1000 veces. El famoso una sola vez. Eso es. Y todo esto se apoya en 2 esquemas técnicos nacionales clave: el de interoperabilidad para que los sistemas informáticos de las distintas administraciones hablen entre sí, y el de seguridad para proteger toda esa información. Muy bien, pues creo que hemos repasado los puntos más importantes. Si tuviéramos que resumir mucho, podríamos decir que la Ley 40/2015
Es el intento más serio en mucho tiempo de poner orden en el sector público español. Busca que sea más ordenado, más controlado en cómo crece, más colaborativo entre sus partes y, sobre todo, mucho más digital, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es una pieza central para modernizar la administración. Intenta superar rigideces del pasado y orientar todo hacia la eficiencia, la evaluación de resultados y un servicio que de verdad funcione para la gente y las empresas. Recoge muchas ideas que ya venían de antes, de la Cora, de organismos internacionales. Es, en resumen, el diseño de una administración para el siglo XXI. Un diseño ambicioso, sin duda, y que seguro que tiene sus retos para llevarlo a la práctica del todo. Sin duda. La implementación es otro cantar. Y eso, fíjate, nos lleva a una pregunta final interesante para quien nos escucha. La ley insiste mucho, como hemos visto, en evaluar continuamente, en la eficiencia, en la sostenibilidad. Si nos tomamos en serio esos principios, ¿cómo podría cambiar todavía más la estructura y el funcionamiento del sector público en los próximos años? O mirándolo desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿se notan de verdad los efectos de esta reorganización y de esta digitalización? ¿Percibimos que la administración es ahora más ágil, más eficaz en el día a día gracias a esta ley? Es algo sobre lo que reflexionar. Exacto. Una buena reflexión para cerrar. Pues con esa reflexión nos quedamos. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de la Ley 40/2015. Hasta la próxima.